En un video anterior les estaba comentando lo importante que es para el ser humano que aprendamos a permanecer solos y quietos en algún lugar en determinados momentos de nuestra vida. Pero esto no es algo que se logra de la noche a la mañana. Muchas veces cuando por alguna circunstancia nos quedamos solos, lo que ocurre es que esa soledad nos incomoda. Entonces casi inmediatamente tratamos de llenar en cierta forma ese vacío con algún sonido, alguna distracción, ¿no? Ponemos música, encendemos el televisor, la radio, etc. Con tal de no quedarnos quietos y en silencio. Y es que el silencio en cierta forma nos lleva a ese lugar interior, ese lugar íntimo, el cual por las circunstancias de la vida, por lo general no solemos llegar. Inclusive cuando estamos conversando, dialogando con alguna persona y se agota el tema, se agota la conversación y se crea un silencio, aún en esas circunstancias el silencio nos resulta incómodo y casi a los pocos segundos, 1, 2 segundos, intentamos nuevamente llenar con algo ese espacio silencioso. Yo creo que, como en todo, el aprender a estar solo, en quietud, requiere también de una práctica. Como en todo lo demás, necesitamos ir creando poco a poco el hábito de permanecer en quietud. Y hay medios, digamos, herramientas que nos ayudan a esto. Citando siempre a los grandes filósofos, los grandes personajes, los grandes hombres y mujeres que nos antecedieron, les comento un pensamiento del gran filósofo alemán Johann Goethe. Dijo: todos los días deberíamos oír un poco de música, leer una buena poesía, contemplar un cuadro hermoso y, si es posible, decir algunas palabras sensatas. Me resultaba notable que él cerrara su pensamiento refiriéndose a las palabras sensatas, justamente volviendo a la analogía que les hacía con respecto a ese silencio que se crea a veces cuando estamos conversando con alguien y tratamos de llenarlo inmediatamente con algunas palabras, las cuales muchas veces no son sensatas, son impulsivas, decimos cualquier cosa con tal de llenar ese silencio. Y Goethe recomienda no, dice, y si es posible, por lo menos decir algunas palabras sensatas. ¿Qué quiere decir sensatez? Quiere decir madurez, quiere decir expresar pensamientos reflexivos, pensamientos que tengan un contenido, decir unas palabras con contenido. Pero como les decía, esto es una práctica. Y como dice Goethe, la música, la poesía, los libros, el arte, la pintura, todo eso son herramientas, son instrumentos que podemos utilizar para ir ejercitando o ir canalizando a través de esos instrumentos para llegar a ese estado de quietud, de tranquilidad, de poder reflexionar. Para mí no es algo que ocurre de buenas a primeras. Hoy en día está muy en boga la meditación y una serie de prácticas, pero a veces personalmente a mí me ha resultado como sí, meditar parece muy bueno, pero quedarme quieto y la mente no para, etc., ¿no? Pero yo creo que si practicamos lo que dice Goethe, no de buenas a primeras quedarnos solos en una habitación, sino ir ejercitándonos a través de estos instrumentos. Por ejemplo, escuchar música, pero música que nos tranquilice, música que podamos acompañar, o que la música acompañe esa transición mientras entramos en esos momentos de quietud y de estar solos. Y lo mismo puede ocurrir con una buena lectura, con una buena película.
Personalmente, para mí, las películas son un medio maravilloso porque podemos visualmente interiorizarnos con la historia. Y si ejercitamos un poquito nuestra imaginación, podemos hasta a través de eso que estamos viendo, imaginar un poco cómo sería si nos estuviera sucediendo a nosotros o si nos pudiera suceder. ¿Reaccionaríamos como reaccionan estos personajes o haríamos las cosas de otra manera? El solo hecho de pensar en eso, ya estamos ejercitando eso que recomiendan los grandes maestros. Y bueno, eso es lo que quería compartirles hoy. Espero que les ayude, les sirva. Y en una próxima sí les estaré contando una experiencia que tuve en la cual todo esto que puede sonar a teoría o filosofía, se puede poner en práctica. La puse en práctica y la sigo poniendo en práctica, y cómo es que resulta que todo esto que parece tan teórico tiene grandes aplicaciones en nuestra vida cotidiana.